se iba a desquitar pecando, no se iba a desquitar de Dios o contra Dios pecando. ¿Cómo estamos tú y yo? Porque lo que Dios me dice es que no temas, que te diga que no temas, que Él está contigo y que te va a ayudar y que por lo que estás pasando, Él te va a sacar adelante. Él te va a hacer fructificar, que Él está contigo. Y por eso esos textos de Isaías que me dio, para hablarlos a sus siervos, a sus amados, a sus príncipes. Él te puso con un propósito. En esa empresa donde estás, Él te puso con un propósito. En ese trabajo, en ese colegio, en esa universidad, en lo que te tiene haciendo, Él tiene un propósito. Solo levanta el nombre de Dios en alto en ese lugar. Haz las cosas como para Él, con diligencia, con amor. Allí se está glorificando en tu vida. En lo que te ha dado a servir dentro de la iglesia, hazlo con amor, con alegría, con diligencia. Que nadie se preocupe por lo que te han encomendado, ni en tu trabajo, ni en tu casa, ni en la iglesia. Porque todo lo haces como para Él. Que no te tengan que mandar 10 veces a hacer lo mismo, sino que una vez mandado tú ya sabes qué hay que hacer y lo haces, punto. Porque Él mandó y yo lo hago con alegría. Si pasa la semana y no me dan nada de reconocimiento, ¿yo cómo lo tengo que seguir haciendo? Igual, igual. Pero vuelve la pregunta: ¿y de lo mío qué, Señor? Y vuelven a decirte: no temas, yo estoy contigo, yo te haré fructificar, yo te haré fructificar. Egipto fue una tierra de opresión, pero Dios allí fructificó a Israel, allí lo multiplicó. Y llegaron un pucho, pero salieron siendo una gran nación. Y Dios los sacó con mano poderosa de allí, porque ya había cumplido su propósito al llevarlos allí. Se demoraron 30 años más, porque ellos se acomodaron al lugar, pero Dios no los quería ahí. Dios allí quería protegerlos y salvaguardarlos. Cuando llegaron sus hermanos, ¿qué les dijo José a sus hermanos? ¿Ustedes qué? Ustedes no me mandaron a mí aquí. Fue Dios el que me trajo. Él me mandó delante de ustedes para preservarles descendencia. José nunca perdió de vista que esa túnica y esos sueños de grandeza era para servir. ¿Cuáles sueños te ha dado Dios? ¿Ha puesto manto sobre ti? Yo sé que sí. La pregunta es: ¿eres consciente que es para servir? A veces queremos la posición porque queremos fama, queremos poder, queremos riquezas. Y quizás Dios sí te los vaya a dar, pero antes te va a llevar por un camino de formación, de obediencia, donde tú aprenderás a darle el primer lugar y a hacer todo como para Él. Porque si eres su siervo y en ti sí hay dones, y Dios sí te quiere usar poderosamente y te va a usar, te lo digo. ¿Y de lo mío qué? ¿Estás sumergido en alguna circunstancia? En estos días me decía una hermana: pastor, estaba pasando por circunstancias difíciles y oré a Dios y le dije: Señor, ¿y qué hay de mis cosas? Y el Señor me dijo: ocúpate de las mías, que yo me ocupo de las tuyas. Ocupa de mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas. Cierra tus ojos y habla con Él. ¿Cómo estás en el servicio? ¿Cómo lo hacemos? ¿Estás resentido? ¿Estás amargado? ¿Estás triste? ¿Estás pero no estás porque tu corazón está en otro lugar?
Reflexione por un momento y piense. Porque Dios te va a poner en alto. Pero el servicio es un camino que se hace con queja o se hace con alegría. Se hace con resentimiento y tristeza o se hace con gozo, con determinación. Se hace de mala gana o se hace con diligencia. Pero si quieres el lugar que señala el manto, tendrás que tomar la toalla para hacerlo con amor, con alegría. Los dones están en ti y se van a activar en la medida en que tú decidas que vas a servir. Cuando estaba en Chapinero, me pasaron cosas y el Señor me dijo: ¿por qué estás aquí? ¿No me dijiste que querías ser visto tú? Que fuera visto yo y no tú. Si a ti no te saludan, tú vas y saludas. Si a ti no te abrazan, tú vas y abrazas. Si a ti no te escuchan, tú te sientas y escuchas. Si a ti no te bendicen, tú vas y bendices. Si nadie se acerca a ti, tú vas y te acercas a los demás. Y eso cambió mi vida en la iglesia. Le dio un vuelco radical. Nunca esperé a que se acercaran a saludarme. Siempre me acerqué a saludar. Nunca esperé que me abrazaran. Siempre me acerqué a abrazar. Cuando Dios me pasó por su cernidora, siempre anhelé a alguien en quien apoyarme. Y lo que veía era que Dios traía más y más gente a que se apoyaran en mí. Siempre anhelé un regazo para llorar y lo que pude ver fue a Dios traer gente a llorar en mi regazo. Siempre anhelé un puente para poder cruzar y pude ver a Dios usándome como puente para que otros pasaran. Pero después pude ver que pude ser ese puente porque Él era mi puente. Pude ser ese regazo porque Él era mi regazo. Pude ser ese apoyo porque Él era mi apoyo. Porque en mis fuerzas jamás lo hubiera podido hacer. Estamos aquí en la iglesia y Dios nos ha llamado a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y tú tienes que hacerlo. No necesitas que yo te diga que abrace a alguien. No necesitas que yo te diga que te intereses por alguien. Que mires su semblante. Que le ministres. Si Dios te deja ver el semblante de alguien. José no corrió a llevarlos al capitán. Él los llevó a Dios. El que podía dar respuesta a sus cosas. Y él era el que estaba ahí, el instrumento de Dios para llevarlos al que tiene la respuesta. Pero después lo hizo con Faraón, porque él también necesita la ayuda de Dios. Y tú y yo estamos para llevarlos al que tiene la respuesta para sus vidas. Él tiene la solución y te quiere usar a ti. Si fue a ti a quien te permitió ver el semblante de la persona que está a tu lado, es a ti a quien te quiere usar para que lo lleves a Él, para que Él le dé la respuesta. Pero a veces corremos a llevarlo al pastor cuando Él te quiere usar a ti. Cuando Él se quiere glorificar a través de ti. Cuando Él quiere usar tus brazos para abrazar a ese alguien. Quiere usar tu regazo para que alguien llore en ese regazo. Quiere usar tu hombro para que alguien se apoye en ese hombro. Quiere usar tu boca para dar una palabra de consuelo, de aliento. Tú conoces el camino. María vio que se había acabado el vino y los trajo a Jesús. Sabía que Él tenía la respuesta. No ha cambiado. La forma no ha cambiado. Síguelos trayendo al que tiene la respuesta. Jesús tiene la respuesta para ese hogar, para esa persona,
para esa enfermedad, para esa circunstancia difícil, para esos momentos de abundancia y de escasez. Él tiene la respuesta para esos momentos de incertidumbre que puede estar pasando la persona que está a tu lado. No temas traerlos a Jesús. No temas traerlos a Dios. Él tiene la respuesta. Mire que José no se desesperó. ¿Y ahora qué voy a hacer con este sueño? Traen a Faraón, le dicen: Faraón, él te puede interpretar el sueño. Si no interpreta el sueño, sabía que le podía costar la cabeza, pero no temió señalar a aquel que tenía la respuesta. Faraón, aunque tú te creas Dios, el Dios del cielo tiene la respuesta. El verdadero Dios, el que nunca cambia, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, Él tiene la respuesta. Siempre señaló en todas partes al que tenía la respuesta. Tú no la tienes, pero Él sí. María sabía que Él tenía la respuesta. Y por eso le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga, porque Él tiene la respuesta. Pastor, ¿y de lo mío qué? Él tiene la respuesta. Si tiene la respuesta para los demás, tiene la respuesta para ti. No te afanes, si Él te llamó, Él cuida de ti. Él no se olvida de sus hijos, no se olvida de sus hijos. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ¿qué? Te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es la promesa de Dios. Usted podrá decirme: pastor, allí le está hablando es a Israel. Son promesas para Israel, pero la Biblia dice en Gálatas que todas las promesas de Dios ahora te han alcanzado a ti y son para ti también. Amén. Tú eres su pueblo. Tú eres hoy su pueblo. Y esta palabra también es para la iglesia. Y Dios también te está diciendo: no temas. Y también está diciendo que Él va a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Muchas veces uno leemos Efesios y dice que pongamos, no teniendo cuidado de lo nuestro propio, sino de lo de los demás. No teniendo cuidado de lo nuestro propio, sino de lo de los demás. Y que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos y que sirvamos. Y Dios nos ha llamado para servir y somos servidores de Él. Amén. Porque lo somos. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 9. Ahora vamos a llamar la reflexión de esta mañana: el propósito de Dios es firme. Dígale que está a su lado: el propósito de Dios es firme. El propósito de Dios contigo, con tu familia, conmigo, con este lugar, con su iglesia, con la humanidad es firme. El propósito de Dios es firme. Él no ha pensado algo y está dubitativo. Él ha determinado algo y sin duda Él lo hará. Amén. Filipenses 2, versículo 3 al 9 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice, por lo cual también Dios ¿qué? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿cuál fue el camino de Jesús para llegar a tener un nombre que es sobre todo nombre y ser exaltado hasta lo sumo? La obediencia, la obediencia. Y esa obediencia lo llevó a hacerse siervo. Siervo. Nosotros queremos ver la gloria de Dios, nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos obedecer, o queremos obedecer a nuestra manera. Y alguien dirá, pastor, yo lo estoy haciendo a mi manera y Dios me ha bendecido. Sí, eso es cierto, porque Dios jamás devuelve mal por mal. Si no, pregúntele a Saúl, ¿cuántos años gobernó? ¿Cuántos? 40 años. ¿Y lo hizo en obediencia o desobediencia? En desobediencia. Pero pudo bendecirlo Dios en la manera que lo iba a bendecir. No pudo. A veces pensamos que porque no me está faltando esto o aquello, es porque Dios está complacido. Jesús fue exaltado a lo sumo y recibió un nombre que es sobre todo nombre, porque se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se hizo obediente hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. En el mundo, la gente busca posición. Y los discípulos que venían del mundo y su trasfondo era el mundo, también buscaban posición. Y Jesús les dijo, no señores, entre ustedes no será así, sino que el mayor tiene que ser el servidor de los demás. El mayor tiene que ser el servidor de los demás. ¿Qué nos está invitando el Señor ahora? A que nosotros seamos servidores. ¿Y por qué servidores? Porque tú ya no tienes que buscar una posición, tú tienes una posición. Ya Dios te dio una posición. La Biblia dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Eso está hablando de una posición, ¿o no? Pero la posición en la Biblia no es para ser servido, es para servir. Lo que da grandeza en la Biblia no es una posición, es el servicio. Es lo que da grandeza en el reino de Dios. Por eso Jesús fue exaltado a lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿de qué se despojó? De su manto. Se despojó de su manto. ¿Sí? Y el manto representaba una posición, un estatus, pero él se despojó de eso y tomó una toalla. En el mundo hacer eso es por debajearse, ¿cierto? Es perder respetabilidad, es perder honorabilidad, es perder el lugar. Eso representa en el mundo. Por eso en el mundo alguien que tiene una posición difícilmente va a servir. Nunca verá a su jefe lavándole el carro, pero sí lo verá mandándolo a lavar el carro, ¿cierto? Porque en el mundo eso es perder el lugar. Y resulta que Jesús hizo eso y no perdió el lugar. Lavó los pies de sus discípulos, los secó. ¿Y qué dice la palabra? Que volvió a tomar el manto. Se lo volvió a poner y se sentó y le dijo, eso que yo hice, ustedes también lo harán. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Y si yo el Señor y el Maestro lo he hecho, ustedes también lo tienen que hacer los unos a los otros. ¿Verdad? Ahora, vamos a tomar como referencia de esto a José. José, su padre, era el menor, ¿cierto? Y su padre le hizo una túnica. Y con eso mostró que lo amaba, pero
el padre de José, sin saberlo, le estaba dando una posición, un lugar con esa túnica. Sus hermanos se llenaron de envidia, de celos, ¿verdad? Y el hombre tiene unos sueños, y en los sueños tuvo 2 sueños. Y en los 2 sueños sus hermanos se inclinaban y sus padres se inclinaban ante él, ¿cierto? Y los hermanos dijeron: ¿acaso nosotros te vamos a servir a ti, mocoso? Era el menor. Nosotros los mayores nos vamos a inclinar ante ti. Y un día le quitaron la túnica, rompieron la túnica, pero nunca le pudieron quitar la posición que Dios le había dado. El problema no es tener la túnica, el problema es si yo tengo la túnica y no sé para qué es la túnica, para qué es el manto. Pero José sabía. Ellos no pudieron entender porque ellos tenían mentalidad del mundo. O sea, nos vamos a inclinar ante él, le vamos a tener que servir a él, nosotros los mayores servirle a este mocoso. Nunca. Y quisieron matarlo. Ahora 2 veces le dio Dios el sueño, el mismo sueño con diferente escenario. Y esas 2 veces quiere decir que el propósito de Dios con la vida de José era firme. Quizá tú y yo también hemos tenido sueños de parte de Dios. Ha venido un sentir a nosotros de que Dios un día nos va a poner en lugares de importancia, ¿verdad? Y los demás inclinándose ante nosotros y uno, ¿cierto? Nos limpiamos. Y José lo pudo entender. Pero sus hermanos no. Y no querían eso para sus vidas. Pero no entendían que Dios iba a levantar a José para que fuera el servidor de los demás. Tremendo, ¿no? Y venden a José. Y quizá tú estás mirando y no entiendes por qué me está pasando esto, por qué me está sucediendo esto, por qué esto, por qué aquello. Si tú eres de Dios, Él te va a llevar y te va a poner quizá en lugares donde tú no esperas ni quieres. Génesis, capítulo 37. Mira al que está a tu lado, así que eres el mayor. Ajá. Con que eres el mayor. Siempre que quieras ser el mayor, tendrás que estar dispuesto a dejar el manto a un lado y tomar la toalla. La túnica y el manto son lo que te capacita para usar bien la toalla. Amén. Génesis 37, versículo 3 en adelante dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Israel es lo mismo que Jacob. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre
meditaba en esto. Aunque Jacob no entendía, él meditaba y meditaba en eso. Cuando Dios te levanta para ponerte en un lugar de eminencia, es porque va a ser de ti una bendición para todos alrededor. Cuando Él llamó a Abraham, le dijo: te bendeciré y serás bendición. Y esa misma promesa te ha alcanzado a ti y a mí a través de Cristo. Dios también a ti te quiere bendecir para que tú seas un canal de mucha bendición para otros. Te reconozcan o no te reconozcan, pero vas a ser, eres y serás un canal de bendición tremenda. Pero nunca busques la posición ni pelees por la posición. Toma el manto sin soltar la toalla, porque es la toalla lo que te llevará al lugar donde Dios te quiere poner. No es el manto. El manto señala quizá el destino final, pero la toalla señala el camino para llegar a Él. Amén. Génesis 39, 1 al 6. Cuando tenemos sueños y tenemos metas, no nos gusta el camino que Dios nos traza y peleamos y desertamos de ese camino. Versículo 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, sus hermanos tramaron, lo iban a matar, finalmente lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto. Y en Egipto lo compró Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, ¿qué? Estaba con José. El Señor estaba con José. Dios sabía por dónde llevaba a José. Dios es sabio y sabe por dónde te lleva. Él sabe por dónde te lleva. Solo confía en Él, que Él sabe el camino que ha trazado para ti, aunque tú no lo entiendas y tú jamás lo escogerías. Pero más altos son sus caminos que nuestros caminos, y más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Mas Jehová estaba con él y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio, ¿quién vio? Su amo, ¿que quién? Que Jehová estaba con él. ¿Y cómo hizo el egipcio para saber que el Dios verdadero estaba con José? Porque vio que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Era como una especie de rey Midas. Todo lo que tocaba era bendecido, era convertido en oro. La buena mano de Dios estaba con José, pero porque José estaba dentro del lineamiento de su propósito. Podía José no entender, pero nunca se rebeló contra Dios. Sofi. Podía Jesús no entender, José no entender, pero nunca se rebeló contra Dios. Siempre estaba centrado. Su centro era Dios. Ni siquiera su centro eran los sueños. Cuando tú y yo ponemos el centro en los sueños, nos desviamos porque queremos ejecutarlos a nuestra manera. Queremos darle una mano al Señor. Queremos darle una mano a Dios. Y cuando nosotros le damos una mano a Dios, siempre vamos a producir frutos de incredulidad. Déjeme preguntarle algo. ¿Ismael fue el fruto de la fe o fruto de la incredulidad? De la incredulidad. Porque fue el quererle dar una mano a Dios, porque no entendía cómo Dios iba a hacer con una matriz cerrada, muerta, y una mujer que ya estaba llegando al límite de la edad para que las mujeres pudieran tener. Y entonces decidió que era mejor la forma en que él iba a hacer las cosas, ejecutarlas. Cuando tú y yo decidimos darle una mano a Dios, estamos dando un paso de incredulidad o de fe. De incredulidad. Es la que me lleva a darle manos a Dios y es la que me lleva a salirme del propósito de Dios y por ende a desobedecer. Y no hacer lo que Dios me ha dicho que haga.
Dios sabe por qué me deja en un lugar y por qué no me deja. Pero yo tomo la decisión de quedarme o de irme, de obedecer o de desobedecer. Cuando yo me quise ir para Venezuela, Dios me descubrió y me dijo por mi hermana: si te vas, no te prospero como te quiero prosperar. ¿Qué quiere decir eso? Que no me iba a ir de todo el mal por allá, pero no me iba a ir tan bien como Dios quería. Solo me va como Dios quiere, la plenitud de Dios, cuando yo estoy en el centro de su voluntad, aunque me toque aguantarme tirones. Pero si yo quiero marrones, tengo que aguantar los tirones. Y si yo quiero lo perfecto de Dios para mi vida, tengo que querer caminar el camino que Él tiene para mí. Y no trazar mi camino, sino dejar que Él trace el camino para mí. Amén. Y eso le pasó a José. Tiene unos sueños y Dios le traza un camino que lo lleva lejos de la realidad de los sueños. ¿Sí? ¿Qué hizo? Trazó un camino que lo llevaba lejos ¿de qué? De sus sueños, porque todos sus sueños giraban en torno a Faraón. No. ¿Giraba en torno a los egipcios? No. ¿Giraba en torno a quién? A su familia. Los sueños de José todos giraban en torno a quién? A su familia. ¿En torno a quién? A su familia. ¿En torno a quién giraban? A su familia. Así que el camino que Dios le traza a José está lejos. Totalmente lejos, opuesto a su familia. Pero José decidió que iba a estar allí. Sigamos mirando. Hacía yo José gracia en sus ojos. ¿Y le qué? Y le servía. ¿José pasó hoja de vida para ser siervo de Potifar? No. ¿Quería irse de misionero a Egipto? No. No quería irse de misionero a Egipto. Y entonces, ¿qué lo llevó a Egipto? ¿Los hermanos? No. Dios usó la rabia de sus hermanos. Porque Dios le había dicho un día a Abraham. ¿Recuerda cuando cuando hicieron el pacto y eso, y le pidió señal? ¿Cuál fue la señal que Dios le dio? Tu descendencia estará en Egipto 400 años. Tremendo, ¿no? José solo iba a preparar el camino para sus hermanos, pero como él estaba levantado como el mayor para servir, Dios lo llevó a desarrollar, ¿qué? El servicio. ¿Qué fue a hacer a la casa de Potifar? Servir. ¿Qué estaba haciendo en la casa de Potifar? Sirviendo. Y sirviendo con amargura, refunfuñando, renegando, resentido contra Dios. ¿Cómo servimos tú y yo? ¿Cómo estás en la empresa donde Dios te ha puesto? ¿Cómo estás en el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Cómo estoy yo en el lugar donde Dios me ha puesto? ¿Renegando? ¿Refunfuñando? ¿Pataneando? ¿Cómo estoy sirviendo? Era tan bueno el servicio de José que Potifar lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder ¿qué? Todo lo que tenía. Tremendo, ¿no? ¿Será ese nivel mi servicio, que me entregan todo? Porque Potifar no se preocupaba por nada. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. ¿Y con él qué? ¿Y con él qué? No se preocupaba de qué, de cosa alguna, no tenía ninguna preocupación. Tremendo, ¿no? ¿Usted alguna vez ha delegado a alguien, le ha delegado algo, le ha encomendado algo?
y ha tenido que preocuparse por lo que encomendó. A mí me ha pasado, muchas veces he delegado y me ha tocado retomar las cosas de cero, porque las entregué +1 y me las devolvieron -1. Tremendo, ¿no? O sea, Potifar no estaba toda hora. José, recójale. José, junte las gallinas. José, mire, barra ahí. José, dele aquí. José, haga allá. Y sabe que en el servicio de la iglesia la gente espera que uno a toda hora esté. Oiga, hermano, hágale para allá. Oiga, hermano, córrale para acá. Oiga, hermano, mire, hágale aquí. Oiga, hermano, hágale allá. Si yo soy siervo de Dios y sé que me ha encomendado a mí, no tendría nadie por qué preocuparse de cosa alguna conmigo. Pero a veces estamos tan pendientes de una posición y de que me nombren y me hagan y me corran y me tornen y me pongan, que se me olvida que juntamente con la toalla, con la túnica, Dios me dio una toalla. Quizá el manto sea la meta final a la que tú vas a llegar, pero te llevará ya el uso de la toalla. Y Potifar no tenía nada de qué preocuparse, absolutamente nada. Nada de qué preocuparse. ¿De qué era lo que se preocupaba Potifar? Solo del pan que comía. Nada más, o sea, de sentarse, comer y disfrutar. Porque todo estaba prosperando en las manos de José. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hasta ahí nomás. No entremos en el chisme de qué pasó con esa señora. Versículo 9. La mujer de Potifar ve que el hombre es tremendo modelo. Y entonces dice, venga para acá, chino, venga. Y miren lo que le dice José. Miren cuál era la preocupación de José. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cuál era la preocupación de José en el servicio? No hacerlo bien y pecar contra Dios. Él sabía que en el servicio tenía que cuidar de todo lo que se le había dado, aún cuidar de lo que no se le había dado, para no ir a pasar por encima de la autoridad. ¿Sabe que José llegarse a la mujer de Potifar no era simplemente autoridad, no era simplemente adulterar, era pasar por encima de la autoridad de Potifar? Era quebrantar la autoridad de Potifar. Él sabía hasta dónde le habían dado autoridad. Y por eso le dijo, lo único que me ha prohibido es, ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, lo único que no estaba a cargo de José era la mujer de Potifar. Y José se cuidaba en eso. No solo de no ir a adulterar, sino de ir a infringir la autoridad de Potifar. Era mucho más allá. Y Dios lo estaba preparando. Era un servicio diligente, era un servicio esforzado, era un servicio que buscaba agradar a Dios por encima de los hombres. Y eso le costó a José una visita a la cárcel. Le costó un carcelazo, ¿verdad? Ahora, en este José vemos que José sirvió a un lugar y sirvió a personas, ¿verdad? Llamado a que las estrellas se inclinaran delante de él, estaba sirviendo a un gentil, a un egipcio. Y ahora llega a la cárcel a servir a presos. Hay un lugar que Dios ha determinado para que tú sirvas y hay personas a las que Dios quiere que tú le sirvas. Y lo hagas con la misma prestancia, la misma diligencia, el mismo amor, la misma pasión. Versículo 20 en adelante del mismo capítulo 39. Fue metido a la cárcel. Versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero ¿quién estaba con él? Jehová. ¿Quién estaba con él?
¿Y por qué estaba con él? Porque era el camino que Dios había trazado para José. Y porque José buscaba agradarlo a pesar de que pareciera que le fuera de mal en peor. Y estos textos que leímos ahorita en Isaías eran para José, son para ti, son para todo el que Dios llame a servir. No temas, yo estoy contigo. Cuando pases por circunstancias difíciles, agobiantes, en medio de tu camino, en medio del camino que he trazado para ti, en medio del servicio que he preparado para que hagas para mí, no temas porque yo estaré contigo. Y allí te defenderé, y allí te prosperaré, y allí te haré resplandecer. Y todos sabrán que yo estoy contigo, que soy tu Dios, quien te esfuerza, quien te sostiene, quien te ayuda. Amén. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea que aquel llegó a la cárcel a servir. Se pudo haber llenado de más resentimiento, ¿cierto? Y haber dicho, como decimos nosotros, ay, ahora sí, tras de que cotudo con paperas, de mal en peor. Salí de Guatemala para meterme en Guatepeor. No me rebelé y terminé de esclavo. Huí de la tentación y terminé preso. Puede que el diablo pague mal al que bien le sirve, pero no Dios. Dios no paga mal al que bien le sirve, porque Dios no olvida tu servicio, jamás lo olvida. Y Él dará la retribución a tu servicio si lo has hecho como Él espera que tú y yo lo hagamos. Él tendrá cuidado de ti. Él te bendecirá allí donde parece que fuera la tierra, el lugar de tu aflicción. Cuando Dios me llamó, terminé metido en una fábrica de mangueras. Y estando en esa fábrica de mangueras me sentí enterrado. Pero el Señor me decía, yo preparo mis siervos donde nadie los prepara y los llamo de donde nadie los llama. Y un día también Dios usó a mi hermana y ella me llamó. Me dijo, Misael, el Señor me deja sentir que usted se siente así, 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 así. Pero ese es solo el lugar de su entrenamiento. Allí Dios lo está entrenando, formando, forjando. Dios estaba formando a José. La cosa más triste que le puede suceder a un ser humano es llegar a la cumbre sin estar preparado. Porque el problema no es llegar a la cumbre, el problema es caer de la cumbre. Hay que sostenerse en la cumbre, pero si no estoy preparado, la cumbre será el trampolín de mi caída. Y entre más alto suba, más dura es la caída. Yo siempre les digo y les he dicho y los volveré a decir, no menosprecie la formación de Dios. Nunca la menosprecie, quiera la formación, porque sin la formación usted puede llegar muy alto, pero no sostenerse. Carisma te puede llegar alto, carácter te va a sostener. Y si tengo un carácter renegador, murmurador, depresivo, de queja, que a toda hora reniego de todo y maldigo de todo, donde busco reconocimiento a toda hora de los demás, cuando llegue a la cima me va a tumbar. La peor tragedia para un hombre es llegar a la cima sin estar preparado. ¿Ejemplos hay en la palabra? Sí, Saúl, Jeroboam. Llegaron a la cima sin estar preparados. Y no solo se perdieron ellos, perdieron a su familia y al pueblo. Tremendo, ¿no? Pero sigamos.
No necesitaba, miren lo que dice el versículo 23, no necesitaba, el jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Pero por qué lo prosperaba? Por la forma en que José lo hacía, sin renegar, con determinación, con diligencia, con esmero, con alegría, con prontitud. No rompía un traste cuando lo lavaba. Los trastes desportillados son el fruto de los hijos que lavan de mala gana la loza. Todo yo. Porque ya lo desportilló, ahí sí empieza a lavar pasito. Julián está ya jugando de la risa. Que no le haya pasado. Capítulo 40, versículos 6 a 7. Llegaron allí 2 presos. Pero miren lo que pasa. Vino a ellos, a los presos, José por la mañana y los miró. Y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? O sea que José era un hombre que no solo servía a un lugar, estaba consciente que él estaba puesto allí para servir a las personas. Y por eso se dio cuenta que hoy el semblante de los presos, de aquellos 2 presos, no era igual al de otras veces. Estaba diferente. Su semblante estaba decaído. A veces a usted le parece que alguien está diferente y la pregunta: ¿se ha acercado? ¿Se ha interesado? ¿Le ha preguntado? O simplemente hemos dicho: allá él anda con su cuento. ¿Quién sabe qué bicho le picó? ¿Cierto? Eso es lo que casi siempre decimos y somos indiferentes. Pero no le pasó eso a José. José se interesó, se acercó, preguntó. Tremendo, ¿no? ¿Sabe algo interesante de José? Es que nunca se sumergió en su circunstancia. Nunca hizo de su situación el centro de su vida. Él tuvo cuidado de lo de los demás y no de lo suyo propio. Él no estaba allí y ahora cómo irá a ser Dios, y esos sueños entonces no eran de Dios. Y por eso nunca cayó en resentimiento y por eso nunca cayó en indiferencia. Él pudo haber dicho: estos están aquí porque hicieron algo malo, pero yo ¿qué hice? Querer agradar a Dios. Y pudo no haberse interesado en el semblante. Que chupen. Como dicen los jóvenes por ahí, eso le pasa por calabaza. Que chupen. Que lleven y coman de su propio cocinado. ¿Verdad? Pero no fue eso lo que hizo José. Él se acercó ¿y qué? Preguntó. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? José siempre poniendo a Dios por delante, siempre, llevándolos a Dios. Porque mi servicio siempre tiene que llevar a la gente a Dios, porque finalmente a Él es al que le sirvo. O sea, mi servicio tiene que traer nombre a aquel a quien le sirvo. Y es que vamos a tal restaurante que ya el servicio es espectacular, porque el servicio trae nombre a aquel lugar donde se ofrece o a aquel a quien yo le estoy sirviendo. Y entonces José siempre estaba llevándolos a Dios, mostrándoles a Dios, llevándoles a Dios. Él conoce todo, Él sabe lo que hace, Él sabe por qué ese sueño, esos son de Él. Él sabe lo que va a pasar. Y como Él se interesó, Dios le dio la interpretación. ¿Sabe cómo se activan los dones en ti? Cuando te piensas a interesar por los
de más. ¿Es así o no es así? Dile al que está a tu lado, ¿tienes dones? Dile, si quieres saber cuáles son, interésate por los demás. No para traerlos al pastor a ver el que hace, sino para que tú les des. Amén. ¿Es así o no es así? Es para que tú te intereses, para que Dios active los dones que ya hay en ti. Si no oras por un enfermo, ¿cómo sabes que tienes don de sanidad? Ahora, sabes que tienes la autoridad para sanar, pero si no la ejerces, ¿cómo la desarrollas? Si tengo la habilidad para pintar y nunca pinto, ¿cómo le hago? Tremendo, ¿no? ¿Sabes que todos podríamos tener una excelente voz? Lo que pasa es que nunca la desarrollamos. Y todos tenemos capacidad musical, lo que pasa es que nunca surrungueamos una guitarra. Es verdad. Están los dones en ti, los talentos en ti. Y Dios no quiere que estén más enterrados. Estaba esa capacidad de servir en José, pero no la enterró. En su resentimiento, en su amargura. No fue a meterse allá a una esquina, a agarrar las ovejas de Potifar a las patadas. Al contrario, las trataba con cariño, con cuidado, y se multiplicaban. Y entre más se multiplicaban, más responsabilidad tenía José. Más ovejas para cuidar, más cosecha para recoger. Pero allí Dios lo fue preparando para administrar, ¿sabías eso? No solo para servir, lo estaba preparando para administrar, porque vendría algo que Dios iba a poner en sus manos, que si José no estaba preparado, se le iba a salir de las manos. Y empezó a darle la habilidad administrativa, empezó a despertarla en él y empezó a florecer y la capacidad para hacer allí, para hacer acá, para discernir. Para todo empezó a despertarse en él porque él quiso servir y no sumirse en su amargura, no sumirse en su circunstancia, no sumirse en su situación. Dios, eres tu siervo, mío eres tú. Yo te llamé, yo te escogí, yo no te deseché, yo estaré contigo, yo te ayudo. Yo te aliento, yo te fortalezco, yo te respaldo, dice el Señor. Si el siervo cae, para su Señor cae, y si está en pie, para su Señor está en pie. Pero poderoso es Dios para hacerle estar firme. Parece que a los ojos de los demás tu vida va de mal en peor. Pero la pregunta es, a los ojos de Dios, ¿cómo va? Yo me imagino que en alguna oportunidad José vino y le dijo al Señor, Señor, mira, tú me diste unos sueños y mira cómo está todo. Y el Señor cogió y dijo, bien, José, perfecta, va bien, tranquilo. Solamente no temas, José, confía, yo sé lo que estoy haciendo. Y es lo mismo que Dios te dice, no temas, confía, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé de dónde te llamé y para dónde te llevo. Sé el camino, lo conozco mejor que tú. Porque yo te llevo en mi propósito, no en tu propósito. Te llevo en mi plan, no en tu plan. Y mis pensamientos para ti no son de juicio, son de paz, son de bendición, para darte el fin que tú mismo esperas. Génesis 41, versículo 10 en adelante. José interpreta el sueño de Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando allá andaba en aquellos pecadillos, Faraón, que me llevaron a la cárcel.
Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. José cogió y le dijo al copa: acuérdese de mí. Acuérdese cuando esté allá, dígale a Faraón, dígale. Y cuando se iba, no se le olvide, dígale a Faraón. Uy, dígale a Faraón. Pasaron los días, los meses, los años. Y el hombre no se volvió a acordar de José. ¿Sí te he visto? No me acuerdo. Pero resulta que Faraón tuvo dos sueños, dos que le hablaban de lo mismo. Y nadie le podía interpretar los sueños a Faraón. Y entonces el Espíritu de Dios recordó al copero. El copero no se acordó porque sí. Siempre se había olvidado de José. Él recordó. Y dijo: oiga, Faraón, mire. Y resulta que a mí, mire Dios hila todo. No hay cabos sueltos en el camino de Dios. José no llegó a ese lugar porque sí. Dios sabía que allí iba a llegar ese copero y ese panadero, y sabía lo que iba a pasar. Y le dio los sueños, y a José le dio la interpretación de esos sueños. Y por eso le pudieron hablar de José a Faraón. Y cuando va y habla, Faraón sin demora lo hace ir. Lo hace subir. Versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. ¿Qué? ¿Dios qué? Será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Por dónde iba llevando José el nombre de Dios en alto? Por la casa de Potifar, en la cárcel y en el palacio. Tremendo, ¿no? Porque José sabía a quién le servía a él. Y sabía que su servicio era prosperado porque le servía al Dios vivo. Y se cuidaba de agradarlo. ¿Qué nos dice la palabra? Que todo lo hagamos como para quién. Como para Él. No para los hombres, sino como para Él. Porque finalmente a Él es a quien le servimos. ¿A quién le sirves tú? ¿A quién le sirvo yo? Le servimos a Él. Y lo hacemos todo como para Él, con excelencia. O todo a la carrera, a última hora. Todo por la que salga. O por donde funcione. O por la más fácil. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es mi servicio? ¿Cómo es tu servicio? Porque Dios está contigo para bendecirte en toda la obra que te ha dado para hacer. Y para hacer prosperar toda la obra que te ha dado para hacer. Está conmigo y contigo. Y la quiere hacer prosperar y la va a hacer prosperar. Porque así como Faraón tuvo dos sueños, José tuvo dos sueños. Dios ha hablado proféticamente 2 veces a este lugar. Aunque ya había hablado antes de que yo llegara a este lugar. Pero después habló 2 veces ratificando lo que ya había hablado. Y Él sin duda lo va a hacer. Contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Él va a hacer cuanto ha determinado hacer. Porque su determinación es firme. Es firme. Él no ha cambiado. Tú y yo podemos cambiar. Es decirle al Señor: no quiero eso. Y coger mi propio camino. Eso no lo hace Dios cambiar. Porque es lo que Él ha dicho, ciertamente, Él lo hará. Porque nunca ha hablado por hablar.
Y si lo que Dios va a hacer es firme, entonces yo tengo que disponerme para recoger todo lo que Dios va a dar. Y para hacer todo aquello en lo que Dios se va a glorificar. Amén. Tengo que hacerlo, no lo puedo dejar pasar. Versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerla. ¿Y que Dios qué? Se apresurará a hacerla. Sin duda vendrá, espérala porque sin duda vendrá. Pero nuestro afán no es que se haga, nuestro afán es agradar a Dios. Podrán circunstancias adversas levantarse, pero las circunstancias adversas no dicen que Dios no lo va a hacer. Solamente espérala, aunque en el camino no se vea por dónde va a ser. José no veía por dónde iba a ser, pero sin duda Dios lo iba a hacer. Versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Tremendo, ¿no? Fue su servicio tan excelente que la gente reconocía que Dios estaba con él. Aún Faraón reconoce que el Espíritu de los dioses, aunque no hablaba con pleno entendimiento, sabía que estaba con ese hombre. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Oiga, tremendo, ¿no? ¿Sí ve para qué lo estaba preparando Dios en la casa de Potifar? Ahora iba a administrar una gran bendición, pero ahora se le iba a dar mucha más autoridad que la que recibió en la casa de Potifar y la que recibió en la cárcel. Ahora Faraón le estaba diciendo: mire, José, aquí el único que está por encima de ti eres tú, soy yo, porque aún mi mujer estará sometida a ti. Tremendo, ¿no? Dios estaba preparando a José para que en su corazón no entrara en orgullo. Iba a estar sobre todo un gobierno. Ahora iba a ser bendición no solo a su vida, iba a ser bendición a todas las familias de la tierra. Ya no a Potifar, ya no a un puñado de presos. Ahora era a todas las familias de la tierra, empezando por la nación de Egipto. Todo. Ahora no iba a tener a su cargo una casa, no iba a tener a su cargo un puñado de presos y una cárcel. Ahora iba a tener a su cargo todo un reino. Tremendo, ¿no? Él pudo haber sublevado a los ejércitos de las naciones que fueron a comprarle. Él pudo haber sublevado a los soldados de egipcios. Faraón le dijo: mire, José, reconozco que ni siquiera yo soy capaz de administrar eso. Se puso en las manos. Le dijo: vea, te entrego todo para que lo administres. Uy. Si ve, el rey reconoció que yo soy más capaz que él. Deberían hacerme rey a mí. Eso pasa, y así. Que nos dan un poquito y ahí mismo nos tomamos. Nos dan la mano y nos tomamos el codo. Pero Dios estaba preparando a José. Si Él no lo prepara, cuando llegue a ese pináculo, la caída es estruendosa. Porque el orgullo se lo había comido. Porque la vanidad se lo había comido. Porque no había reconocido que todo se lo daba Dios. Y por eso es muy importante siempre poner a Dios por delante. Dios es quien me ha prosperado. Dios, la mano de Dios ha hecho, la mano de Dios ha salvado, la mano de Dios ha librado, la mano de Dios ha provisto. Dios ha sido bueno con nosotros. Cuando tú estás poniendo a Dios por delante, eso te está guardando de una futura caída espectacular. Y es lo que te hará estar firme, firme. Amén.
Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Tremendo. Y le dio Faraón de todo, toda la autoridad, todos los siervos allá a disposición de José. Ahora sí podía, estaba listo José para que le sirvieran. Estaba listo José para la túnica. Estaba listo José para el llamado que Dios le había hecho. Pero primero tuvo que empezar por morir a él, a su orgullo, a su vanidad, a muchas cosas. Aún morir al resentimiento, a la frustración, a la amargura, a la queja, al sentimiento de desamor y de rechazo que le pudo venir por lo que hicieron sus hermanos, al resentimiento hacia Dios, porque Dios le dio unos sueños y estaba lejos de ellos. Mire lo que dice en el versículo 44. O se me ha perdido. Allá. Capítulo 41, versículo 51. Desde el versículo 50. Versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. En medio de la aflicción, Dios trajo alegría al corazón de José. Le dio una esposa. No se olvidó de él. Le dio hijos. Él estaba allí sin familia, sin nada. Le dio una familia. Le dio una heredad. En el lugar donde Dios te ha puesto, allí te va a hacer prosperar y allí te va a fructificar. Lo que tienes que hacer es servir y nada más. No es la posición la que te va a hacer prosperar. Es el hacer el servicio que Dios te dio lo que te va a hacer fructificar. Pero no buscaba José lo suyo propio. Por eso no se llegó a la mujer de Potifar y por eso cuidó con excelencia las cosas de Potifar. Por eso no renegó en la cárcel y estaba pendiente de los presos y podía ver que su semblante había cambiado y estaba dispuesto para servirles. Por eso cuando llegó a la casa de Faraón pudo reconocer a Dios también allí. Y luego dice, Dios me hizo olvidar. Reconocía la mano de Dios protegiendo su corazón. Dios me hizo olvidar y aquí me ha dado alegría. Me hizo olvidar de todos estos años de trabajo en que no vi fruto. Pero Dios me ha hecho también olvidar de la casa de mi padre. No tengo casa, pero aquí me está levantando una casa. Y luego dice, y llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, porque dijo, ¿qué dijo? Dios me hizo fructificar. ¿En dónde? En la tierra de mi aflicción. Quizá el lugar donde estás no te gusta. Quizá lo que te tienen haciendo no te gusta. Pero déjame decirte, allí Dios te hará fructificar. Quizás sea tierra de tu aflicción, pero allí Dios te hará fructificar. Allí Dios te prosperará. Quizá no entiendas qué está pasando. Solo procura honrarlo. Nunca te levantes contra Él. Siempre reconoce que Él es sabio en todo lo que hace. En todos sus caminos es perfecto. Y que no se equivoca en el camino por el que te lleva. No se ha equivocado y no se va a equivocar. Él sabe y te va a dar el fin que tú mismo estás esperando.
pero Él te va a hacer fructificar en esa tierra de aflicción. Ahora, si obras mal en la tierra de la aflicción, no esperes que Dios te haga fructificar. Si renegamos, si nos quejamos, si refunfuñamos, si maldecimos, ¿será que Él nos va a hacer fructificar en esa tierra? No. Lo que Dios te dé para hacer. Es muy fácil a la tierra que fueres hacer lo que vieres. Y José pudo haber buscado adaptarse a ese lugar, pero él decidió no adaptarse. Él decidió que iba a agradar a Dios. Decidió que no se iba a inclinar ante Potifar, aunque le costara la cabeza.